Imagina esto. Estás en tu habitación, la oscuridad de la noche te rodea y te sumerges en un sueño profundo. De repente, te encuentras en un lugar extraño, un escenario que nunca antes has visto, pero es tan real, tan vívido, que te sientes atrapado en él. En ese sueño, puedes ver eventos que están a punto de suceder en tu vida, eventos que ni siquiera podrías haber imaginado. Puedes sentir el sudor frío en tu frente mientras observas cómo esos eventos se desarrollan en el mundo real, días o incluso semanas después. Es como si tu mente hubiera viajado al futuro y te hubiera dado un vistazo a lo que te espera. ¿No te parece aterrador? La sensación de impotencia y la falta de control sobre lo que ves en esos sueños pueden ser absolutamente aterradoras. Incluso más inquietante es cuando esos sueños premonitorios se convierten en advertencias de peligro inminente. Imagina soñar con un accidente automovilístico en el que estás involucrado o un desastre natural que afecta a tu comunidad. Despiertas con el corazón acelerado y una sensación de ansiedad, preguntándote si podrías evitar lo que has visto en tu sueño. La parte más desconcertante es que, a veces, esos sueños premonitorios se hacen realidad, como si fueran una especie de advertencia que nadie puede entender completamente. ¿Cómo es posible que podamos ver el futuro en nuestros sueños? ¿Qué significa todo esto? Son preguntas que dejan a las personas perplejas y temerosas de lo desconocido. Por supuesto, hay quienes argumentan que los sueños premonitorios son simplemente coincidencias o interpretaciones retrospectivas de eventos posteriores. Pero para aquellos que han experimentado la sensación de que sus sueños les muestran un destino inminente, la idea de que los sueños puedan predecir el futuro es un misterio inquietante que persiste en sus mentes. Así que, la próxima vez que tengas un sueño inusualmente vívido o perturbador, podría hacerte preguntarte si estás viendo el futuro o simplemente explorando los oscuros rincones de tu propia mente. Los sueños premonitorios siguen siendo uno de los enigmas más aterradores y desconcertantes de la experiencia humana. Tal y como le pasó a una suscriptora que nos envía la siguiente experiencia. Cuando era niña, experimenté algo verdaderamente aterrador que cambió mi vida para siempre. Verás, yo nunca solía soñar, y me encantaba ese hecho, porque cada vez que tenía un sueño, ese sueño se hacía realidad. Era como si tuviera la capacidad de predecir el futuro a través de mis sueños. La primera vez que esto sucedió, yo tenía apenas 8 años y estábamos de vacaciones en familia. Fue una noche oscura y tormentosa cuando sonó el teléfono en medio de la madrugada. Mis padres se levantaron con expresiones de preocupación y dolor en sus rostros, y en ese momento supe que algo malo había ocurrido. Pero la pesadilla no había terminado, porque cuando entré a la sala,
Todo lo que veía me resultaba horriblemente familiar. Mis padres lloraban y gritaban, y yo estaba paralizada por el miedo. Me di cuenta de que había soñado esa misma escena antes. En mi sueño, también había visto la llamada telefónica y el dolor en el rostro de mis padres. La muerte de mi tío se había manifestado en mi sueño antes de que sucediera en la realidad. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que mi don era real, pero no sería la última. Cuando tenía 15 años, tuve otro sueño premonitorio, pero esta vez fue aún más aterrador. Soñé que mi abuela, a quien estaba muy unida, fallecía. Desperté sudando y con el corazón acelerado, llena de ansiedad. Desesperada por evitar que se hiciera realidad, llamé a mi abuela y le hablé de mi sueño. Hablar con ella me tranquilizó momentáneamente, pero al día siguiente, el destino cruel se cernió sobre nosotros una vez más. Mi abuela nos dejó, justo como lo había visto en mi sueño. A lo largo de los años, tuve más sueños premonitorios, visiones de accidentes y tragedias que luego se materializaron. La carga emocional de vivir con este don se volvía cada vez más pesada, pero también empecé a sentir que quizás tenía un propósito. Tal vez podía utilizar mis visiones para ayudar a los demás, para advertirles y protegerlos del inminente peligro. A medida que crecía, aprendí a meditar y concentrarme en enviar pensamientos de protección y sanación a las personas que aparecían en mis sueños. A veces, lograba evitar que las tragedias ocurrieran o reducirlas en su gravedad. Me convertí en una especie de consejera espiritual para quienes sabían de mi don y aunque no podía cambiar el pasado, podía marcar una diferencia en el futuro de las personas. Así que, a pesar de la angustia y el miedo que me provocaba mi don, decidí utilizarlo para bien. Encontré un propósito profundo en ayudar a quienes me rodeaban y, de alguna manera, eso hizo que la carga se volviera más llevadera. Aprendí que, aunque no podía cambiar mi capacidad de ver el futuro en mis sueños, podía elegir cómo usar ese conocimiento para hacer del mundo un lugar mejor. Imagina una muñeca antigua, con sus ojos de cristal que parecen seguirte a donde quiera que vayas y su apariencia que se asemeja a la de una persona real. Estas muñecas, a menudo llamadas muñecas poseídas o muñecas embrujadas, han sido el centro de numerosas leyendas y cuentos de terror a lo largo de los años. La creencia en que una muñeca puede estar maldita o albergar un espíritu maligno se basa en la idea de que los objetos pueden retener energía o influencias espirituales. Se dice que, en algunos casos, las muñecas pueden estar conectadas a eventos trágicos o tener una historia turbia detrás de ellas, lo que las convierte en receptáculos potenciales para presencias sobrenaturales. Algunas personas afirman haber experimentado fenómenos extraños en presencia de estas muñecas, como movimientos inusuales, risas o llantos inexplicables,
o incluso la sensación de que las muñecas cambian de expresión facial. Estos relatos han contribuido a la creencia en la posibilidad de que algunas muñecas estén poseídas. Los coleccionistas de objetos paranormales a menudo buscan activamente estas muñecas, ya que creen que poseen propiedades únicas y pueden servir como conductos para la comunicación con el más allá. Sin embargo, es importante señalar que muchas de estas historias están rodeadas de escepticismo y no han sido científicamente probadas. En última instancia, la creencia en muñecas malditas o poseídas es una parte fascinante del folclore y la cultura popular, pero es importante recordar que se trata de leyendas y creencias subjetivas. Cada historia de una muñeca embrujada es única y agrega un elemento intrigante al mundo del misterio y lo sobrenatural, aunque la evidencia científica en torno a estas afirmaciones suele ser limitada o inexistente. Si alguna vez te encuentras con una muñeca que te parece inquietante, recuerda que su poder real reside en la imaginación y las historias que la rodean. Tal y como es la siguiente experiencia que le sucedió a una suscriptora. Saludos amigos de Mundo Paranormal, les voy a compartir una historia que me sucedió hace ya bastantes años. Nunca pude contarla hasta ahora, espero les guste. Esto me sucedió cuando tenía apenas 7 años, pero parece que hubiera sido ayer. Recuerdo vívidamente cómo empezó todo. Fue un día soleado cuando recibí un regalo que cambiaría mi vida de formas que nunca imaginé. Mis padres, sabiendo que adoraba las muñecas, decidieron regalarme una que había estado en la familia por generaciones. La muñeca era hermosa, con cabello rubio y ojos azules brillantes, pero tenía algo inusual. Todos en mi familia decían que estaba maldita. Las advertencias sobre la muñeca no me afectaron en lo más mínimo. Yo era una niña curiosa y valiente que no creía en esas historias de maldiciones y supersticiones. Decía a todos que eran solo cuentos inventados para asustar a los niños y que no me dejaría influenciar por ellos. Unos días después de recibir la muñeca como regalo, estaba jugando con ella en mi habitación. La dejé cuidadosamente sobre la cama cuando mi mamá me llamó a cenar. Con la emoción de la comida, salí apresurada y dejé la muñeca atrás sin pensar demasiado en ello. Tras disfrutar de una deliciosa cena, decidí regresar a mi habitación para continuar jugando con mi nueva amiga de porcelana. Pero cuando abrí la puerta de mi cuarto, lo que vi me dejó sin aliento. La muñeca ya no estaba en la cama. Una inquietud creciente se apoderó de mí mientras buscaba frenéticamente en todos los rincones de mi habitación, pero la muñeca parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Comencé a sentir un escalofrío recorriendo mi espalda mientras mis ojos recorrían cada rincón de la habitación. Finalmente, cuando ya casi había perdido toda esperanza de encontrarla, mis ojos se posaron en una visión que me heló la sangre. Mi muñeca estaba colocada en una cruz de Dios que colgaba en la pared.
Su pequeña figura de porcelana estaba atada con una cuerda a la cruz y sus ojos parecían mirarme con una malévola inteligencia. A pesar de lo extraño y perturbador de la escena, en mi inocencia infantil, decidí no darle demasiada importancia y quitar la muñeca de la cruz. Continué jugando con ella, tratando de ignorar la extraña sensación que había experimentado. Fue entonces cuando la noche empezó a caer y escuché la voz de mi madre llamándome desde la cocina para cenar. Me levanté de la cama y dejé la muñeca en su lugar, pero cuando me disponía a salir de la habitación, escuché una risa rara y escalofriante que parecía provenir de la misma muñeca. Me sobresalté y miré a mi alrededor, pero no había nadie más en la habitación. La voz de mi madre llamándome se hizo más fuerte y urgente y me apresuré a responder a su llamado. Cuando llegué a la cocina, mi madre me miró con una expresión extraña en el rostro y me preguntó si había escuchado esa risa. Le conté sobre lo que había ocurrido en mi habitación, pero ella no parecía sorprendida. Su rostro reflejaba temor y preocupación. En ese momento, mientras estábamos sentadas a la mesa, mi madre me susurró con voz temblorosa: «Yo también escuché eso». Nos quedamos paralizadas por el miedo, sin saber qué hacer. No podíamos ignorar la sensación de que algo oscuro y misterioso había tomado control de nuestra casa. Nos levantamos de la mesa en silencio y, sin decir una palabra, corrimos hacia mi habitación. Nos escondimos en un rincón oscuro, abrazándonos mutuamente, mientras empezamos a rezar desesperadamente, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que acabábamos de experimentar. Las horas pasaron lentamente mientras permanecíamos ocultas en la habitación, esperando que la sensación de terror desapareciera. La muñeca continuaba en la cruz de Dios, como si estuviera observándonos con sus ojos fríos y vacíos. Finalmente, cuando decidimos salir de nuestro escondite, afortunadamente no pasó nada más. Mi madre decidió que era hora de deshacernos de la muñeca. La envolvimos cuidadosamente en una manta y la llevamos fuera de la casa, donde la dejamos en un rincón oscuro del jardín. Esta experiencia quedó grabada en nuestra memoria para siempre, un misterio inexplicable que nos hizo cuestionar la naturaleza de lo desconocido y la existencia de lo paranormal en nuestro propio hogar. Aunque no podemos explicar lo que ocurrió aquella noche, una cosa es segura: la muñeca maldita ya no forma parte de nuestras vidas, y eso es algo por lo que estamos agradecidas cada día. La mujer de blanco es una figura enigmática y espeluznante que, según las leyendas y las historias de terror contadas por los traileros y otras personas que viajan por carreteras solitarias durante la noche, se aparece en las carreteras oscuras.
Esta misteriosa entidad es conocida por causar temor y perturbar a quienes tienen la desafortunada experiencia de encontrarse con ella. Se dice que la mujer de blanco se manifiesta como una figura etérea vestida completamente de blanco, de pies a cabeza. Su apariencia a menudo es descrita como pálida y demacrada, con largos cabellos oscuros que fluyen en el viento de la noche. Sus ojos, en algunos relatos, pueden parecer vacíos o llenos de tristeza. Los relatos sobre la mujer de blanco suelen ser acompañados de eventos perturbadores. Los testigos informan que la ven aparecer en medio de la carretera como si estuviera esperando a los conductores. A veces hace autoestop o simplemente se para en silencio, mirando fijamente a los conductores que pasan. El miedo se apodera de aquellos que la ven, ya que su presencia a menudo se asocia con fenómenos paranormales, como el lamento escalofriante que perturba a los viajeros o incluso la sensación de frío intenso que llena el aire. Algunos creen que esta entidad es el espíritu de una mujer que sufrió una muerte trágica o que busca venganza por alguna injusticia pasada. Independientemente de su origen, la leyenda de la mujer de blanco sigue siendo una de las historias más aterradoras y perturbadoras que circulan en el mundo de los viajeros nocturnos. Tal y como es la siguiente historia que nos envía un suscriptor. Hace unos años, viví una experiencia tan aterradora que todavía me hace estremecer cada vez que recuerdo esa noche en la carretera de Guanajuato-Dolores Hidalgo. Era alrededor de las 3 de la mañana y estaba conduciendo mi tráiler por la solitaria carretera. Como de costumbre, tenía la música a todo volumen para mantenerme despierto. Sabía que manejar un tráiler era una gran responsabilidad, y esa noche no era diferente a ninguna otra, al menos al principio. De repente, algo inusual ocurrió. En medio de la oscuridad, justo en medio de la carretera, vi una figura blanca. Mis pensamientos inmediatamente se dirigieron a la Llorona, como si la leyenda hubiera cobrado vida. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no me atreví a mirarla de cerca. En lugar de eso, pisé el acelerador y traté de ignorar esa presencia inquietante. Sin embargo, la mujer de blanco no se desvaneció. En cambio, una sensación de frío penetrante comenzó a llenar la cabina de mi tráiler. Sentí que mi piel se erizaba cuando, de repente, escuché un lamento desgarrador de una mujer que hacía temblar mis huesos. El cansancio me estaba agotando y la mirada de la figura parecía atravesar mi alma. Decidí reducir la velocidad, temeroso de que el cansancio me llevara a un accidente.
Aumenté el volumen de la radio al máximo para bloquear ese espeluznante lamento. Pero cuando volví a mirar hacia la carretera, la mujer de blanco estaba allí otra vez, más cerca, flotando sobre el asfalto, sin tocar el suelo. Mi miedo se intensificó cuando nuestros ojos se encontraron y esa mirada vacía me persiguió. Mi tráiler parecía moverse por sí solo mientras intentaba escapar de esa presencia sobrenatural. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la figura desapareció y el lamento cesó. Nunca volví a verla, pero esa experiencia me atormentó durante mucho tiempo. Cuando compartí mi historia con otros compañeros traileros, algunos también habían tenido encuentros espeluznantes en la misma carretera. Afortunadamente, nunca volví a experimentar algo similar, pero la historia de mi encuentro con el fantasma de la carretera Guanajuato-Dolores Hidalgo se convirtió en una leyenda que sigue haciendo que se me encoja el corazón cada vez que pienso en ella. Si te gustó la historia, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. Si tienes alguna experiencia paranormal para compartir, no dudes en enviárnosla a la dirección que está apareciendo en pantalla. También déjanos tu comentario si quieres más historias como esta. Me despido, estás en Mundo Paranormal, hasta la próxima.